La Sociedad Peruana de Derecho Internacional se complace en continuar con su ciclo de conversatorios mensuales 2025. En esta nueva edición de mayo, el tema elegido, la diplomacia vaticana impulsada por el Papa Francisco, nos invita a reflexionar sobre el legado diplomático de un pontificado que ha marcado un giro decisivo en el papel de la Santa Sede en el orden internacional. Tras el reciente fallecimiento de su santidad el Papa Francisco y la asunción del nuevo sumo pontífice León XIV, la diplomacia vaticana se renueva al captar la atención de la comunidad internacional. En ese contexto, se vuelve imprescindible analizar los principales ejes y proyecciones de la acción diplomática del Vaticano durante el pontificado de Francisco. A lo largo de los últimos años, el Vaticano ha desplegado una diplomacia activa, cercana y comprometida con los grandes desafíos globales, como la crisis climática, conflictos armados, la pobreza estructural y los desplazamientos forzados, esto es, migraciones y refugiados. Esta diplomacia humanista, centrada en la dignidad de la persona y el bien común, ha revitalizado el vínculo entre espiritualidad y acción internacional, en gran parte gracias al trabajo constante y abnegado de los nuncios apostólicos, representantes de la Santa Sede ante los estados y organismos internacionales, cuya labor ha sido y es esencial en la promoción del diálogo y la paz. En este marco, instrumentos como los concordatos han permitido articular la presencia institucional de la Iglesia con las soberanías nacionales, ofreciendo espacios de colaboración en materias como la educación, la asistencia social, la libertad religiosa, los estudios de posgrado en universidad, entre otros. Del mismo modo, las encíclicas papales han enriquecido el pensamiento internacional con aportes doctrinales sustantivos en temas sociales, económicos y laborales, reafirmando la dimensión ética de los debates globales. Para abordar este importante tema, contaremos con la participación de 3 distinguidos miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Primero, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego, el doctor César Landa Arroyo, ex canciller de la República y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Seguido del embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de los DESC de las Naciones Unidas y presidente emérito de la Fundación Ricardo Palma. La doctora Luciana Cupa García Naranjo, nuestra directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien fungirá de moderadora de tan importante evento. Les invitamos muy cordialmente a sumarse a este nuevo encuentro SPDI de mayo, un espacio de diálogo académico que reafirma nuestro compromiso con el análisis plural y riguroso de los temas más relevantes del derecho internacional contemporáneo. Por vuestra atención, muchas gracias. Bien, esas fueron las palabras del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. Y a continuación tendremos la intervención de nuestro primer ponente, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, a quien voy a presentar, ya que tiene una extensa hoja de vida. El embajador Manuel Rodríguez Cuadros es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Tiene el certificado en Ciencias Jurídicas de Desarrollo por la Universidad de París y por esta misma entidad educativa el máster en Derecho Internacional. Igualmente cuenta con un diploma de posgrado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto Internacional de Administración Pública de Francia y un diploma de posgrado en Relaciones Económicas Internacionales por la misma institución. Igualmente ostenta el diploma en American Politics por la Universidad de Nueva York. Del 2005 al año 2006 fue representante permanente del Perú ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra,
Ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Perú desde los años 2003 al 2005 y representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos entre el periodo 2000 al 2001. Ha sido representante permanente alterno del Perú ante la Organización Mundial del Comercio de los años 1998 al 2000 y asesor del ministro de Relaciones Exteriores en el año 1998. Se desempeñó como consejero principal del presidente del periodo 47 de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. En 1992 fue director del Instituto Peruano de Relaciones Internacionales y representante permanente alterno de Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York, de 1988 al 89. Igualmente ha ostentado distintos cargos y de destacada relevancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es presidente del ILADIR, el Instituto Latinoamericano de Relaciones de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es igualmente miembro del Consejo de Honor de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro titular de nuestra centenaria institución. Ha participado en numerosas negociaciones y conferencias internacionales representando a nuestro país en el ámbito de las relaciones económicas, políticas y jurídicas internacionales. Muchas gracias, estimado embajador Manuel Rodríguez Cuadros, es canciller de Perú, por acompañarnos esta mañana. Lo escuchamos. Muchas gracias, Luciana. Quiero en primer lugar yo agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Creo que tengo un problema con el video, ¿no? ¿Sí? Ok, sí. A ver, un minuto. ¿Ahora sí? Así es. Ahora sí. Bien, decía que agradezco a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta invitación para reflexionar junto con César Landa y Juan Álvarez Vita sobre la política exterior, no voy a decir del Papa Francisco, sino de Francisco, para tener una coherencia con la propia subjetividad que tuvo él respecto a su identificación nominal. Hablar de la política exterior del Papa Francisco implica necesariamente hacer una pequeña referencia a un hecho que es obvio y conocido, pero que me parece indispensable, que el Papa, a la vez que es el jefe de Estado del Vaticano, es el conductor, el sucesor de Pedro de la Iglesia Católica. Consiguientemente, la política exterior del Estado Vaticano y el compromiso y la actividad del Papa como conductor de la Iglesia Católica se entremezclan, se unen y se retroalimentan. Por esa razón, no se puede explicar la política exterior de Francisco sin hacer referencia a su fundamento doctrinal basado en una visión teológica. Francisco, a diferencia de los papas que lo precedieron, define una inspiración teológica pastoral. ¿Y esto qué significa? Significa que la percepción de la teología no debe limitarse a la revelación de la verdad o de las verdades de la religión católica y de su diseminación, de su procesamiento en los actos propios de la Iglesia, sino que debe partir de la vida cotidiana para remitirse a una interpretación de las verdades religiosas y de esa manera establecer una teología pastoral como una reflexión teológica que parte de la experiencia del pueblo de Dios, en palabras de Francisco, y se orienta hacia la transformación misionera de la Iglesia. Este enfoque está profundamente influenciado en Francisco, no por la teología de la liberación, sino por la teología del pueblo, que fue una corriente teológica que se desarrolló en la Argentina y que valora la visión pastoral de la Iglesia en su conjunto, es decir,
el llevar la verdad o las verdades de la teología del catolicismo hacia la praxis de la vida cotidiana, donde las ideas religiosas y los valores religiosos deben desarrollarse y deben concretarse en experiencias misioneras de vida individual y de vida social colectiva. Francisco decía: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Esto lo dijo en Evangelii in Gaudium, y estableció algunos principios teológicos que van a influenciar la política exterior. El primero es el de la iglesia en salida, es decir, una iglesia en comunidad con la población que se mueve hacia las periferias geográficas y existenciales para llevar el evangelio. En términos internacionales, una iglesia que debe actuar y está más comprometida con los países en desarrollo, con los países pobres, con los países del África, del Asia y de la América Latina, antes que con los ámbitos de las relaciones internacionales que son el centro, en este caso Norteamérica y Europa. En segundo lugar, la misericordia como principio pastoral. La acción pastoral debe estar impregnada de compasión, ternura, según las propias frases de Francisco. Y lo que es muy importante como tercer principio, la sinodalidad, que promueve, como él decía, una iglesia que camina junta, escuchando y discerniendo con la comunidad. La visión sinodal de la iglesia implicaba en el pensamiento de Francisco salir de los ámbitos cerrados de carácter eclesiástico y de la curia para abrir, ¿no?, la reflexión y la conducción y la práctica de la iglesia en una visión integrada de su estructura eclesial, pero también con la religión ejercida por personas que no son parte del sacerdocio y el pueblo. Y eso sin ningún tipo de limitación, porque como decía Francisco, la iglesia es de todos. Y todos no son algunos, ni siquiera son solo los católicos. Todos son todos los seres humanos. Y luego, la inculturación del evangelio. Reconoce Francisco y valora las diversas culturas como medios a través de los cuales se puede vivir y expresar la fe. No constriñe, abre las puertas, una iglesia de salida. Por eso las acciones que desarrolló en relación a la Amazonía y en relación a los pueblos indígenas y a otro tipo de minorías, en la perspectiva de que la iglesia debe reconocer y debe introducirse en el ámbito de su misión social dentro del reconocimiento de la pluriculturalidad de las sociedades y de los propios estados. Y finalmente el principio del evangelio social, que es el centro del mensaje teológico y diplomático de Francisco, que es la opción por los pobres. En base a esta visión teológica de la Iglesia, que al mismo tiempo es el fundamento de una diplomacia que recoge esos mismos principios, una diplomacia que no reconoce fronteras, que no reconoce enemigos, una diplomacia fraterna que en relación a los problemas de la paz y de la guerra no toma partido con los contendientes. Sí ejerce una sanción moral a acciones internacionales que son vedadas por el derecho internacional, como por ejemplo la agresión armada o la intervención en asuntos internos o la anexión territorial, pero como la visión de la diplomacia sobre la paz y la guerra está en función de la paz y no está en función de la guerra, la diplomacia de Francisco no se alinea con uno de los dos contendores, porque todo alineamiento con un contendor es un paso a favor de la guerra. Y como él decía, la guerra es siempre una derrota para la humanidad.
Por esa razón, en el caso de Ucrania, Francisco señaló claramente una neutralidad activa. Condenó la invasión de Rusia frente al derecho internacional, pero no se alineó ni con la OTAN ni con un bloque militar, ni asumió los valores o las exigencias de unos sobre los otros. Y lo que pidió es, por el contrario, abrir los espacios para negociar una paz justa. Por eso él decía, no se puede ser evangelizador del evangelio de la paz empuñando armas. Y la opción por la negociación justa, respetando las identidades y las percepciones de cada parte, es el requisito esencial de una diplomacia por la paz, porque ninguna posibilidad de paz habrá cuando una opinión o cuando un mediador se alinea con una de las dos partes y asume plenamente sus posiciones para imponérsela a la otra. La paz siempre implica concesiones y en la visión de Francisco esas concesiones deben ser justas. Por esa misma razón condenó de manera enérgica los bombardeos masivos en Gaza y llamó a la paz y a la solución de dos estados. Esto es muy importante porque es una posición consolidada del Vaticano. La situación en el Medio Oriente, la situación en Palestina, debe resolverse, según Francisco, con el reconocimiento del Estado palestino y con la coexistencia de dos estados con fronteras seguras para Israel y con viabilidad económica, social y estatal para Palestina. Como él dijo en el Ángelus del 8 de octubre del 2023, palestinos e israelíes tienen derecho a vivir en paz. Otra línea esencial que se deriva de su concepción de la guerra como una derrota permanente, si es que no se transforma en paz, es la opción de una diplomacia a favor de la superación de la pobreza, la disminución de la desigualdad y la justicia económica. Él tuvo una frase en Evangelii Gaudium sobre la situación de la economía internacional que resume esta posición. Dijo, esta economía mata. Es una economía que descarta la economía misma del futuro. Pensaba que la economía debe humanizar y satisfacer las necesidades de las personas. Por esa razón, la economía de mercado debe producir legítimas ganancias, pero al mismo tiempo, según Francisco, el trabajo nunca puede ser considerado como un bien de mercado, porque sostenía es esencial para la dignidad. Esto lo dice en Laudato Si. De tal forma que la justicia económica, la adecuada regulación del mercado en relación al trabajo para que empresarios y trabajadores se realicen en la economía de mercado como seres humanos, lo que implica condiciones de decencia en el trabajo, en el salario y una serie de opciones que tienen que ver con una sociedad donde la economía no se vaya hacia el abismo de una relación que genera, por un lado, riqueza y por otro lado, extrema pobreza. En ese sentido, Francisco fue un crítico de los resultados reales de la globalización que generaron al mismo tiempo una hiperabundancia en ciertos sectores sociales como nunca había pasado en la historia y al mismo tiempo la pauperización de clases medias y una situación de devaluación de la dignidad del trabajo. Todo esto, por supuesto, sin aproximaciones totales o globales de falsas generalizaciones, pero sí claramente marcando que la economía de mercado debe ser una economía que realice el fin último de la fe cristiana, que es el de la justicia social y del bienestar para todos, sin excluidos, sin marginados.
Esta misma posición la tradujo Francisco y la diplomacia vaticana a la defensa de los migrantes, ¿no? Se expresó con mucha, quizás él haya sido, entre otras tipificaciones, el papa de los migrantes. En el mensaje al Día Mundial del Migrante del 2014, señaló con mucha claridad al decir que los migrantes no son números, no son estadísticas, los migrantes son seres humanos y que no han cometido delito porque la migración es irregular, la migración no es delictiva. Y desde ese punto de vista se opuso a la existencia de todos los muros en todos los países del mundo, al interior de sus sociedades o en las relaciones interestatales, donde se construyen muros, barreras para impedir físicamente la migración, y al mismo tiempo predicó una corresponsabilidad global en la solución del problema de las migraciones, que no debe ser la represión, sino debe ser el ordenamiento de los flujos ¿no?, la inserción digna, ciudadana, productiva y con respeto a sus derechos humanos a los trabajadores migrantes en las respectivas sociedades de recepción, y defendió obviamente el derecho de asilo. Una de las posiciones internacionales más definitivas de Francisco en términos de un cambio o una evolución de la posición diplomática tradicional del Vaticano ha sido en relación al cambio climático, ¿no?, con una serie de connotaciones incluidas, aquellas que generaron algunas polémicas desde el punto de vista teológico, porque en Laudato Si, Francisco lo que establece claramente es que la creación es de todos, ¿no? Y eso implica que la creación no solamente se refiere al ser humano, sino también a la naturaleza. Y siendo la naturaleza parte de la creación, entonces la naturaleza está dentro de la misericordia, y la naturaleza está dentro de la solidaridad cristiana y católica, y la naturaleza entonces debe ser protegida como son protegidos los seres humanos, y debe establecerse una simbiosis entre la preservación de la naturaleza y la mejora de la calidad de vida y la realización humana de las poblaciones. En ese sentido, Laudato Si de alguna manera tiene alguna filiación, creo yo también, con la doctrina del buen vivir. Francisco acuñó una frase tanto para la diplomacia social como para la diplomacia ecológica, que es la de que hay que desterrar el descarte. Es decir, hay que desterrar toda política que trate a un grupo de seres humanos como si no lo fueran, y que por ende hay que descartarlos. Y eso lo aplicó en el caso de la preservación del medio ambiente, por supuesto, a las poblaciones no contactadas, a las poblaciones originarias, y puso un especial énfasis en su aproximación a las poblaciones amazónicas, llamando a lo que denominó una conversión ecológica global. Todo está conectado, el ser humano y la naturaleza, el ser humano y el cosmos. Otro aspecto esencial de su política exterior fue la aproximación a la gobernanza mundial. Y esta visión tiene mucho que ver con la actual situación, donde hemos transitado de un mundo unipolar con gobernanza global e institucional a un mundo unipolar siempre, pero que descarta el multilateralismo, descarta, por lo menos en la política exterior y en las percepciones de la única potencia global que existe, que son los Estados Unidos, descarta, digo yo, la estructura institucional. Francisco pensaba que la gobernanza global, independientemente del poder entre las naciones, que es desigual y es asimétrico, tenía que basarse en el multilateralismo, porque el multilateralismo
al sustentarse en normas jurídicas aplicables a todos por igual, es una vía, la más eficaz, quizás la única vía, para que la gobernanza mundial, siendo asimétrica, repito, no avasalle las opiniones, los derechos, las aspiraciones, los intereses de los países más débiles o de los países y de las poblaciones más vulnerables. Al mismo tiempo reconoció que en las últimas décadas el multilateralismo estaba en crisis y por eso planteó la reforma de las Naciones Unidas como una única salida a la crisis de gobernanza que ha prevalecido en prácticamente las últimas 2 décadas. Apoyó el principio de responsabilidad de proteger, y eso es muy importante, así como las críticas que tuvo contra las hegemonías y las guerras sin consenso jurídico. Es decir, eh, Francisco tenía claro que la única posibilidad de que hubiese una intervención armada o un uso de la fuerza tenía que ser a partir de una apreciación colectiva expresada en el sistema del Consejo de Seguridad, que convierta esa intervención por preservación de un bien común en legal, en jurídica y en legítima, y por ende se opuso y condenó todo tipo de intervención que no sea ni legal, ni jurídica, ni legítima. Finalmente, él tuvo pues una actitud de estabilidad en la percepción de la paz basada en el derecho internacional. Y en ese sentido, apoyó fuertemente, se asoció a casos dentro de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, donde habían cuestiones vinculadas al sufrimiento humano extremo, como el genocidio o como la violencia profunda que se ha dado en Myanmar, en Gaza y en Sudán. Y se opuso obviamente al unilateralismo armado. En el vértice de lo que significa la conjunción entre lo teológico, la teología pastoral y la política exterior del Vaticano, si la creación es de todos y si el amor de Dios comprende a todos los seres humanos, incluidos los que no son católicos, la consecuencia lógica es que la diplomacia vaticana tenía de todas maneras que tener en el diálogo interreligioso y la diplomacia espiritual una de sus líneas esenciales en función de los acuerdos que ya se habían adelantado en el Concilio Vaticano II. Ejerció esta perspectiva de fraternidad humana sin límites, y eso explica la declaración conjunta con el gran imán de Al-Azhar, Hamed Al-Tayeb, en lo que se conoce como el documento de Abu Dhabi del 2019, cuyo contenido se puede resumir en una frase central: la fe lleva al creyente a ver en el otro un hermano que debe ser apoyado y amado. En Fratelli Tutti, que es la encíclica sobre la fraternidad humana, planteó también la superación de los nacionalismos religiosos y las lógicas del odio. Y por esa razón, él mismo propició encuentros interreligiosos como las visitas históricas a Irak, a Marruecos, a Turquía, a Israel, a los Emiratos Árabes Unidos, la participación en foros interreligiosos del Grupo de los 20 y en el continente asiático, y respaldó firmemente el diálogo de la Iglesia Católica con el judaísmo, con el islam, con el budismo y las religiones indígenas. Los objetivos diplomáticos de esta opción por la interreligiosidad como práctica y como diálogo era evidentemente prevenir que se instrumentalice desde la religión la guerra y que se impulse la cooperación religiosa por la paz y el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Creo finalmente, para terminar, y son 20 segundos, que la política exterior del Papa Francisco representó una diplomacia de la fraternidad misionera, desarmada y universal,
en la que se combinó principios teológicos con estrategias diplomáticas concretas para articular, propender, coadyuvar a la paz, el derecho internacional, la justicia social y el cuidado de lo que él llamó la casa común. En un mundo fragmentado como el que le tocó vivir, propuso un orden más justo basado en la dignidad humana, el diálogo y la responsabilidad común. Ese mismo diálogo, yo creo que será esas líneas centrales, continuidad en en el ejercicio del papado eh, del Papa León XIV, y además creo yo que una visión de reordenar el mundo en función de estos objetivos es la única opción a la actual situación internacional caracterizada por todo lo contrario, es decir, por el ejercicio del unipolarismo mundial a través de las políticas de poder y la correlación de fuerzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la intervención del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por esta esclarecedora e interesante intervención. A continuación vamos a escuchar la charla del doctor César Landa Arroyo, ex canciller de la República también y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación voy a presentarlo. El doctor César Landa Arroyo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares de España, cuenta con un postdoctorado en Derecho por la Universidad de Bayreuth y en el Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. Fue magistrado del Tribunal Constitucional del Perú entre el año 2004 y 2010, igualmente presidente del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2008. Ha sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2003 a 2014, viceministro de Justicia de Perú en el año 2004. Ha sido candidato a magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además ha sido decano de su Facultad de Derecho entre los años 2012 y 2014. Igualmente ha desempeñado la docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha ostentado la cátedra visitante en las universidades de Pompeu Fabra, en la Universidad de León y de Castilla-La Mancha en España. Ha sido distinguido con numerosos doctorados honoris causa en 5 universidades peruanas. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales en América Latina de la Konrad Adenauer Stiftung, vicepresidente de la International Association of Constitutional Law, comisionado de la International Commission of Jurists. Ha sido patrono de World Law Foundation. Igualmente es miembro de distintas redes de constitucionalistas e internacionalistas, del Coloquio Iberoamericano del Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. Es miembro corresponsal de la sección peruana de Derecho Público Comparado Europeo de Italia y miembro del Comité Científico de América Latina de la Revista de Derecho Público Italiano. Es miembro del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Bien, muchas gracias, estimado doctor César Landa. Muchas gracias por brindarnos su tiempo esta mañana. El doctor César Landa va a compartir con nosotros una charla analizando los aspectos jurídicos de la proyección internacional del Vaticano durante el papado de Francisco. Muy buenos días con todos y con todas. Es un placer estar aquí en esta jornada virtual de la Sociedad para el Derecho Internacional y agradezco la gentileza de su presidente, el embajador Oscar Maurtua de Romaña, por permitirme compartir junto con directos colegas, embajadores y amigos una visión del rol del Papa Francisco en la diplomacia vaticana. Y creo que es importante partir de entender de que muchas veces las personas hacen las instituciones o también las instituciones son una creación
que refleja y que tiene identidad con la persona que la dirige, ¿no? Y por eso creo que es importante recordar que el Papa Francisco, formado en la Compañía de Jesús como jesuita, parten de un compromiso con la justicia social y la educación en nuestra región del Global Sur de América Latina, y que además se forma en el marco del desarrollo del Concilio Vaticano II, que plantea una doctrina social de la Iglesia con diferentes aristas o tendencias, pero que pretende poner en la práctica las enseñanzas evangélicas en el mundo. Y en ese sentido, creo que el talante del Papa Francisco como primer Papa latinoamericano, consciente de las desigualdades estructurales, reconoce que para poder ayudar a superar la pobreza, la degradación ambiental, es importante, sobre la base de la doctrina social, implementar el diálogo y carácter no solamente entre los fieles, sino también un carácter de un diálogo universal, ¿no? Deja de lado, por eso, quizás viejas tradiciones del antiguo Vaticano, donde se decía, si Roma habló, no hay nada que discutir, ¿no? En la medida que son problemas que demandan de diferentes actores, pero sobre todo partiendo también de una ética de la convicción, religiosa o no, con responsabilidad en torno a las creencias y las acciones, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que también es importante mencionar que el Papa Francisco, además en su persona, en sus cualidades personales, suma lo que antiguamente podríamos llamar una majestas personalis con las majestas reales, es decir, tiene la capacidad de corporizar con su formación, su talante personal, lo que es una capacidad no de ejercer el liderazgo de una institución tan importante como el Vaticano, pero no como en el mundo antiguo a través de una potestas del poder o la fuerza, sino más bien de una autoritas, de la legitimidad, ¿no? Por eso traigo a colación lo que en un encuentro previo que tuve con su santidad el año 2022 me cupo tener primero una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, quien en un coloquio previo hacía referencia a la visita del canciller Gromyko de Rusia en la época de Juan Pablo II, que lo recibe la Guardia Suiza y hace una broma irónica que viene de antiguo, ¿no? De que esta es la guardia que tiene el Vaticano, o sea, siendo un Estado, ¿qué poder tenía? Ya, incluso ya cuentan que Stalin alguna vez, cuando un canciller francés le recomendaba tener un vínculo importante con el Estado Vaticano, que era muy importante, le preguntaba, ¿y cuántas divisiones tiene el Vaticano, no? Pero claro, ese poder fáctico, ese poder de la potestas, no es el que ejerce la Iglesia, y menos el Papa Francisco, sino este poder de la autoritas, ¿no? De la legitimación que tiene la palabra de su santidad como jefe de la Iglesia, pero también como jefe de Estado, ¿no? Y ese ejercicio, entonces, ese poder universal que va más allá de los fieles, eh, promueve un orden internacional basado precisamente en la paz y la justicia, ¿no? Precisamente ese orden mundial que procura la Iglesia Católica y se afirma en su liderazgo, tiene un fundamento pastoral desde ya de un mundo mejor basado en el compromiso, la acción, el diálogo y la búsqueda del bien común, que son valores universales, ¿no? De modo tal que ese diálogo lo desarrolla también entre la fe y la razón, ¿no? Con quienes no son católicos o autoridades o fieles de otras iglesias, ¿no? Lo cual es muy relevante. Por eso creo yo que en este escenario de esa cualidad que ha tenido el Papa Francisco, de buscar la paz basada en el diálogo sobre la base de una doctrina social de la Iglesia, es muy respetable los aportes que él nos ha dejado, sobre todo afrontando coyunturas en el ámbito social, como fue con el COVID-19, ¿no? Y sino también en los conflictos mundiales, con los problemas de la migración cada vez más exponencial en el mundo y desde ya también con la problemática de los pueblos más vulnerables, como pueblos indígenas, ¿no? Desde ya que la encíclica que pudo emitir, entre ellas Fratelli Tutti, ¿no? Que nos plantea la unidad de la humanidad
en tiempos de crisis, ¿no? Y no las respuestas particulares, las respuestas unilaterales, ¿no? Como aconteció muchas veces frente a la COVID, ¿no? 19 o las respuestas sobre el tema migratorio u otros más, ¿no? Pero de manera genérica también, él muy preocupado con los desafíos presentes del cambio climático, ¿no? Y la crisis climática, precisamente expide esta encíclica Laudato Si, ¿no? Que pone, plantea que poner al cuidado esta casa común que es la tierra, que precisamente se funda, ¿no? También y hace referencias a un documento internacional sobre la Carta de la Tierra que procura tener una conciencia ambiental, pero no solamente en favor del ser humano, sino también del entorno natural en el cual se desenvuelve la vida humana, es decir, de seres vivientes y de naturaleza, porque todos somos finalmente un entorno biodiverso en el cual nos encontramos y dependiendo más que unos más que otros, ¿no? Pero también de manera genérica, primero quiero destacar esa procura de la paz ya asentada con Juan Pablo II sobre las jornadas de la paz, donde él empieza, el Papa Francisco, a desarrollar precisamente un enfoque, ¿no? Hacia el diálogo con la juventud en una mirada intergeneracional en materia de educación, trabajo y medio ambiente, pero bajo esos fundamentos de esta doctrina social de la Iglesia, claro, esos fundamentos abarcan precisamente valores, ¿no? De la dignidad de la persona humana, del respeto, del diálogo, ¿no? Importante, y de la tolerancia, ¿no? Que son valores también propios del pluralismo y la tolerancia, valores universales de las democracias, ciertamente liberales y dialogantes, que de alguna forma engarzan en los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia para poder entender que las tareas mundiales no son posibles de atender de una manera unilateral, sino de una forma multilateral, ¿no? Y en esa lógica es que es importante también ver entonces el rol del Papa Francisco, por un lado, como jefe de la Iglesia Católica, pero también por otro lado, como jefe del Estado Vaticano, ¿no? En esa doble condición. Y podremos decir entonces que el Papa como jefe de la Iglesia Católica, de una iglesia que tiene 2000 años de antigüedad, es una autoridad pastoral, ¿no? Moral y doctrinal, eh, pero a través precisamente de encíclicas, de una dirección de la doctrina basada en la doctrina social de la Iglesia que le pone un aporte y digamos una adecuación necesaria a estos grandes retos del mundo donde cada vez más el desarrollo económico, social, hace que haya países y grupos cada vez más ricos y personas, grupos, países cada vez más pobres, ¿no? Y creo que ese mensaje de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, de una iglesia de compromiso con los más desvalidos, precisamente está presente, ¿no? En un momento y tiempo histórico adecuado para hacer una reserva moral de, digamos, este decurso en el cual precisamente los fundamentos de la vida en común, ya no solamente a nivel de Estado, sino a nivel universal, se ponen en riesgo o en peligro, ¿no? Y de ahí que este enfoque, en el caso de Laudato Si, es muy relevante por cuanto él asume esta convicción de que nuestra aldea común se encuentra en peligro por este calentamiento global acelerado que depende precisamente de la inacción muchas veces de los grandes generadores de la contaminación ambiental y de los agentes que la generan, ¿no? Las formas de explotación y de crecimiento económico sin considerar precisamente no solamente el entorno natural, sino también las poblaciones en las cuales se desarrolla esta acción, precisamente que puede afectar y afecta a poblaciones vulnerables, ¿no? De modo tal que esta encíclica involucra a la Iglesia, ¿no? Por vez primera, pues, una preocupación universal de carácter ambiental frente al calentamiento global y los efectos que son precisamente mayores hacia los países o las zonas o las poblaciones más vulnerables, ¿no? Desde esa lógica es que el ejercicio
como jefe de la Iglesia Católica del Papa Francisco, tiene también una repercusión internacional en diferentes ámbitos que no se reducen únicamente al tema ambiental o social, sino también democrático, ¿no? Y eso también es lo importante por estos valores de libertad y de igualdad, pero expresados como derechos fundamentales de carácter políticos, están presentes frente a su participación en el conflicto venezolano, que fue desoída, ¿no? Arteramente por el gobernante venezolano, porque aparte de enviar cartas a los obispos venezolanos promoviendo y orientando una visión pastoral frente a la crisis política y social, también buscó formas de mediación entre el gobierno y la oposición que fueron desoídas finalmente por el gobernante, ¿no? Desde ya su participación también en los llamados a las parroquias en Gaza, el uso del papamóvil como unidad sanitaria para los niños y las denuncias, ¿no? Moral frente a la mentalidad utilitarista y exhortación de responsabilidad social con el prójimo han estado presentes en esta labor pastoral del Papa Francisco con carácter internacional, ¿no? Y promoviendo una ética cristiana del trabajo también frente a los abusos contra las minorías, promoviendo instrucción y trabajo para evitar explotación y esclavismo moderno, ¿no? Y también la carta a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos frente a las deportaciones masivas en protección de la dignidad de los migrantes. De otro lado, también el Papa Francisco, como jefe de la Iglesia, tuvo un rol muy importante en las Jornadas Mundiales de Juventud para fomentar este diálogo intergeneracional, que ya no es suficiente, ¿no? Hacerlo con los jóvenes del presente, sino con una mirada hacia el futuro, ¿no? Porque habrá nuevos sujetos de derecho a proteger en el futuro en la medida de que mm, las consecuencias de un mundo que no respeta el medio ambiente o que no respeta la paz, ¿no? O que segrega grupos humanos, ¿no? Migrantes, indígenas, pues deja un mundo al futuro degradado en el término material y moral, ¿no? Que es importante revertirlo y buscar concientizar, ¿no? Los males del presente para evitar una predicción en esos términos al futuro, sino más bien revertirlos, y él plantea precisamente un pacto, ¿no? Una noción pactista kantiana, si quieren decirlo así, en materia educativa y carácter global, donde la ecología de manera integral incorpora a la naturaleza, a los seres humanos, a la sociedad, pero con una visión de responsabilidad no solamente consciente, sino una responsabilidad empresarial, diríamos, de carácter social, ¿no? Porque habla y dialoga también, aparte de criticar, en el rol que le cabe, perdón, a las empresas, ¿no? Generadoras de los daños ambientales, ¿no? En ese sentido, estos fundamentos en las jornadas de las juventudes busca sembrar una paz, ¿no? Educativa global hacia el futuro a través de un diálogo generacional e intergeneracional en base a la educación y el trabajo digno, ¿no? Con lo cual es también heredero de toda esta doctrina social que se actualiza a través de su pontificado, ¿no? Como jefe de la Iglesia y que se traduce, como señalaba, en encíclicas como la Laudato Si, la Caso Común, la referencia a la Carta de la Tierra, la sostenibilidad y la celebración de la vida, ¿no? Pero también el Papa ha tenido acciones en relación al orden de la Iglesia con el Perú, o en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde yo como decano he sido testigo como a la entrada del Papa Francisco envía tres cardenales de Quebec, de Santiago de Chile y de Praga para entablar un diálogo, ¿no? Y resolver la controversia que tenía el cardenal Cipriani de entonces con la Pontificia Católica por el ejercicio de una universidad católica plural y tolerante para abordar los temas del presente, ¿no? Y en materias de género o materias de reproducción asistida, y que dio lugar incluso que el secretario de Estado Bertone, de entonces, del Papa Ratzinger, emitir un decreto de Secretaría de Estado prohibiendo a la universidad usar los títulos de pontificia y de católica, ¿no? Pero lo cual no fue autorizado porque el nuncio apostólico entonces pidió la inscripción de esa resolución
en los registros civiles de Perú, y el registrador denegó porque quien puede modificar su nombre es solamente quien es el titular, y este caso era la Universidad Católica y su órgano encargado, la Asamblea Universitaria. Lo menciono simplemente porque con el Papa Francisco se pudo dialogar y ya no el Roma locuta causa finita, y se llegó a un acuerdo de entendimiento en el cual se restableció la paz mediante el diálogo, como él predicaba el Papa Francisco, y la Universidad Católica continúa en esa senda de una educación católica con tolerancia y con pluralismo, y respetando los fueros competentes, ¿no? Pero además, el Papa Francisco ha tenido también una acción y cuando correspondía, de disciplina y sanción, que a veces no quedaba muy claro anteriormente, como frente a los abusos sexuales, en el caso, las denuncias, ¿no? Que se han formulado públicamente en el caso de Sodalicio, ¿no? Y ordenó, en todo caso, ¿no? Ya la disolución, inclusive hace un año, ¿no? De esta orden de creación papal previa, ¿no? Como también la sanción al ex cardenal Cipriani porque hay una denuncia de abuso sexual. O sea que el diálogo no es impedimento del uso de la firmeza cuando corresponde, bajo la razón y los valores cristianos, como lo ejerció el Papa Francisco como jefe de la Iglesia. Pero también el Papa Francisco ha sido jefe de Estado, de un Estado Vaticano que tiene la cancillería más antigua del mundo, 1500 años aproximadamente, y además, en tanto que la Iglesia Católica está presente en todo el mundo, tiene una red de información eh, mejor que la de los Estados Unidos o Rusia o China, por cuanto tiene toda la feligresía de la Iglesia Católica presente, ¿no? En todos los territorios más alejados de los centros de poder, ¿no? En ese sentido, como representante del Vaticano, ha ejercido funciones de política internacional y de diplomacia, con un nivel de influencia con esa autoritas que tiene y el alcance global de su palabra y mediación, para poder atender a muchos problemas, ciertamente, participando en asuntos de paz, medio ambiente, derechos humanos, ¿no? En particular, el rol del Papa Francisco, precisamente en la lógica de ofrecer mediación, en el caso de Venezuela o Ucrania, ¿no? Les comento, como canciller del año 22, en el Perú teníamos un conflicto interno, ¿no? Y bueno, apelando a la conferencia episcopal, ¿no? Buscábamos términos de diálogo entre el gobierno y la oposición en su momento, en diciembre del 22, pero también a nivel internacional con el grupo de alto nivel, ¿no? De los 7 cancilleres que, que la OEA aprobó, que vinieran a Perú y emitieran un informe. Buscábamos también desde la Cancillería del gobierno un mediador, ¿no? Y precisamente en tener la opción de conversar con el presidente Santos de Colombia, premio Nobel, ¿no? Que había logrado la paz y muy cercano al Papa Francisco, ofreció el presidente Santos venir al Perú, ¿no? Después de la quincena de diciembre, pero sobre todo por un encargo del Papa, que andaba muy preocupado para lograr un armisticio en el conflicto del año 22 entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y claro, terminada esa tarea, vendría a Perú, pero ya no fue posible, ¿no? Por las razones, creo que conocemos, que ocurrió el 7 de diciembre del año 22. Pero yo lo que quiero poner en evidencia es cómo el Papa, de manera pública o no pública, como se hace la diplomacia, precisamente, a veces mucho más eficaz, silente, tenía esa preocupación permanente en torno a resolver los conflictos o apaciguarlos o canalizarlos, como el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero de otro lado también el modelo económico, que no era ajeno, ¿no? A esta problemática, ¿no? Y ciertamente en la entrevista que pude sostener el año 22, hablamos también del tema
eh, como mencionaré más en detalle también, del tema económico y social, ¿no? En América Latina en términos generales, pero también en carácter universal, por el gasto militar y los presupuestos que no enfocaban a la educación e instrucción, ¿no? De modo tal que su exhortación en los foros internacionales siempre estaba muy presente, sobre todo para tener una mirada de un modelo humano, ¿no? Y que sea un modelo de una economía de mercado, pero con dignidad para todas las personas, precisamente, y en equilibrio, además, con el planeta, ¿no? Y por eso, de ese rol de como jefe de Estado, esta Iglesia Social promueve la defensa del trabajo en particular, ¿no? Eh, y ciertamente decían que era un papa, algunos medios peronista, ¿no? Pero yo creo que es la mejor tradición, más allá de los adjetivos, ¿no? De los valores universales de un modelo de un Estado social y democrático de derecho, donde la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad, del Estado y también del mercado, ¿no? Y de ya apostando él siempre al fortalecimiento de estas cumbres sobre derechos del niño también, sin perjuicio de los jóvenes, destaca la importancia de proteger esa vida digna, ¿no? Como en acción, además, frente a la guerra, la violencia y la injusticia, ¿no? Y en cuanto al Perú, precisamente que me ocupo de tener esa entrevista, dado que al entonces presidente Castillo se le negó por parte del Congreso la autorización del viaje, pudimos hablar precisamente también del tema de las poblaciones amazónicas, porque él visitó el 2018 el Perú, estuvo en Puerto Maldonado, en Trujillo, ¿no? Claro, en Lima, ¿no? Y me preguntaba precisamente sobre aquellas poblaciones, ¿no? Amazónicas, ¿no? En qué estado se encontraban, ¿no? Porque valoraban mucho, en el mejor sentido, la ingenuidad de la población amazónica que es tan abierta, ¿no? Y tan sonriente, ¿no? A nuevas ideas y también el peligro que puedan ser, obviamente, llevadas por un carril distinto, ¿no? Como ocurre lamentablemente en muchas poblaciones indígenas, sobre todo al momento de explotarlas de diferente forma, ¿no? En ese sentido, trasunta, ¿no? Su interés en su momento, ¿no? Desde ya y permanente, ¿no? Por las poblaciones más vulnerables y también del interés de querer en su momento también retornar al Perú, ¿no? Y por eso en ese acto le hago entrega de una carta de invitación del jefe de Estado, ¿no? Para una futura visita, ¿no? Al Perú. Lamentablemente no se pudo culminar. Y en ese sentido, creo yo que las acciones del Papa Francisco en relación con el Perú, más allá de sus visitas y su preocupación, siempre fue también de un diálogo a través también los canales sí diplomáticos, pero también pastorales, ¿no? En las misas y en las invocaciones también al Señor de los Milagros, por ejemplo, y a las Navidades y a las artesanías que representaban la Navidad del niño puestas en Roma, por ejemplo, y en el Vaticano el año 21, ¿no? Con lo cual creo yo que de manera genérica podemos concluir, como decía el Papa Francisco, que sean más quienes sin hacer ruido se conviertan cada día en artesanos de la paz. Y ha dejado un legado que el Papa León XIV, heredero también de esa línea pastoral, seguramente va a seguir avanzando. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor César Landa por habernos acompañado esta mañana. Y a continuación vamos a contar con la intervención del embajador Juan Álvarez Vita, quien hará una disertación sobre las perspectivas de la proyección internacional del Vaticano, pero esta vez teniendo al frente al nuevo Papa León XIV. Voy a presentar al embajador Juan Álvarez Vita. Él es embajador de carrera en el Servicio Diplomático del Perú, lingüista e historiador. Estudió Derecho e Historia en las universidades de San Marcos de Lima y Católica del Perú. Y igualmente se preparó y estudió diplomacia en las academias diplomáticas del Perú y de Austria. Tiene grados de maestría y ha sido doctor calificado con mérito de summa cum laude. Como diplomático ha representado al Perú en Argentina, Hungría, Austria, Suiza, Naciones Unidas, en las misiones de Viena, en las representaciones de Viena, Ginebra y Nueva York. Igualmente nos ha representado en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI con sede en Montevideo, en Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental y fue el primer embajador que el Perú acreditó
ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN. Tiene una vasta trayectoria en derechos humanos. Ha sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Igualmente, a título personal, ha integrado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano encargado de la ONU de supervisar dichos derechos humanos y cuya presidencia ha ejercido en varias oportunidades. Ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El embajador Álvarez Vita ha integrado los grupos de redacción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como Derecho Humano, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Ha sido autor de la iniciativa de elaborar el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea de la ONU. Ha participado en más de 70 conferencias internacionales. Igualmente, en el servicio público ha sido director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y asesor fiscal de la Nación. Se ha desempeñado como profesor universitario en el Perú y en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza. Es autor de 12 libros de carácter histórico, lingüístico y jurídico y es presidente emérito de la Fundación Ricardo Pan. Ha recibido la distinción de la Orden del Sol del Perú. Igualmente, el embajador Eremita es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional e integrante del Consejo Directivo como vocal. Estimado embajador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ante todo, muy buenas tardes a todos ustedes y quiero agradecer al embajador Óscar Maurtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por esta invitación para tocar un tema de tanta actualidad y también el hecho de que la invitación se produce, porque soy de los participantes el único que no ha tenido el alto rango de canciller. Quería referirme a la política que el Papa actual, León XIV, va a esbozar. En realidad, cuando digo que va a esbozar es porque estamos todavía en un proceso inicial. Entonces no es una tarea muy fácil hacer una, una visión completa de lo que podría ser, pero más o menos en base a lo que se ha ido publicando, al análisis de declaraciones que el propio Papa ha venido realizando, podríamos decir que desde el inicio de su pontificado, que de manera oficial tuvo lugar el domingo 18 de este mes, ahí en la plaza de San Pedro, y ahí ha tenido, pues, de manifiesto las dos personalidades jurídicas que él tiene. Por un lado es el jefe del Estado Vaticano, es un jefe de Estado, al igual que todos los demás jefes de Estado, con una política internacional muy definida, muy clara, y también el hecho de que al mismo tiempo sea un líder religioso, es el jefe de la Iglesia Católica Romana, pues es un factor que hace, por lo menos desde mi punto de vista, que todo gobierno de la Santa Sede está en el conjunto de los países que presentan muchísimos desafíos. ¿Por qué? Porque la política internacional que el Vaticano tiene no puede estar ajena a los principios evangélicos, a los principios cristianos. Y la política internacional del Vaticano no puede ir más allá de lo que esta fundamentación primigenia de la Iglesia cristiana tiene por mandato de su propio fundador. Pero esto funciona como vasos comunicantes, porque su política internacional tiene que estar de acuerdo con el Evangelio. Esto diría yo que fue el primer mensaje que el Papa dio el día domingo 18, hace apenas unas cuantas semanas.
En consecuencia, los análisis son, por un lado, está siguiendo la línea trazada del Papa Francisco, eso es indiscutible, pero hubo algunos detalles también que sorprendieron. Si bien continuó con la disposición asumida por el Papa Francisco de no usar calzados, zapatos de color rojo, sino usar los negros, era un síntoma de continuidad con el papado de su predecesor inmediato. Pero al mismo tiempo, el uso de la estola roja y de la esclavina, que el Papa Francisco se había negado permanentemente a usar, pues generaba también la búsqueda de una explicación a esos simbolismos, lo cual estaba indicando, por otra parte, que unido esto al ritual, a la liturgia observada en esa misa, que generalmente se le conoce como la misa de la entronización, estuvo enmarcada dentro de la más clásica tradición de la Santa Sede. El uso completo del latín, los cánticos, la misa de los ángeles, que es una de las glorias que podemos destacar del llamado canto gregoriano. Todo esto indicaba que estábamos frente a un papa que asumía el peso de la tradición, pero al mismo tiempo estaba mirando hacia adelante. En las primeras declaraciones que el Papa formula, pues, casi todas están relacionadas con la cuestión de la paz, el mantenimiento de la paz, el mirar hacia adelante, teniendo siempre como meta el respeto a la dignidad del ser humano. Esto es algo que realmente también ha marcado una primera etapa en lo que se refiere al ejercicio mismo por parte del Papa León XIV. Naturalmente, él no ha marcado distancias con su predecesor inmediato, sino todo lo contrario. Le ha rendido homenaje a su acción y los primeros pasos denotan un seguimiento por la pobreza, lo que se ha llamado también en términos teológicos la opción preferencial por los pobres, que dentro del seno de la misma Iglesia romana es materia de muchas divergencias y diría yo, en el marco interno de la Santa Sede, hasta donde yo conozco, es un punto donde hay más de una fricción, más de una disonancia. Aquí veremos de qué manera es que se van a ir desarrollando en el futuro inmediato las políticas que el actual Papa está haciendo. Hay algo sorprendente en él, la velocidad con la que toma decisiones que en otros casos han generado eh, políticas un tanto lentas. Aquí el Papa lo primero que ha empezado a hacer es una limpieza, en el buen sentido de la palabra, una limpieza de prácticas corruptas que ha habido al interior mismo de la curia romana. No voy a incidir en escándalos que han sido incluso generados por cardenales y obispos, sino simplemente la forma tan acelerada como ha hecho reformas en el seno mismo de la administración vaticana. De manera paralela, ha desarrollado también eh, los primeros pasos que diríamos son de política internacional. Su posición frente a Ucrania y el conflicto que ese país tiene con Rusia. Como se recuerda,
Uno de los primeros contactos de carácter internacional que tiene es cuando el mismo día de la misa de entronización se reúne con el presidente de Ucrania. Lo recibe y ahí el Papa hace un ofrecimiento de que la Santa Sede pueda ser el espacio físico donde se puedan hacer las negociaciones para llegar a la obtención de la paz y el cese de la guerra entre esos dos países. Analizando bien dentro de lo que ha trascendido, el Papa no ha ofrecido propiamente una mediación, sino ha ofrecido la sede apostólica para esa reunión. Aquí hay que marcar una diferencia de estilo con su predecesor. Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, el Papa Francisco tomó la iniciativa de tomar su automóvil e ir a buscar al embajador de Rusia ante el Vaticano para ofrecer su mediación para solucionar ese problema. Naturalmente, esto nos lleva a remarcar una diferencia que yo encuentro, que es no tanto en el fondo, pero sí en aspectos externos. Siguiendo los cauces tradicionales de la diplomacia, lo usual hubiera sido que el secretario de Estado para Relaciones Internacionales, el cardenal Parolin, hubiera convocado a ambos embajadores al Palacio Apostólico para transmitir el deseo de la Santa Sede. Pero bueno, lo cierto es que el Papa Francisco tenía su propio estilo para la conducción de aspectos internacionales. Se ha remarcado y todos sabemos que estamos ahí frente a una de las diplomacias no solamente la más antigua del mundo, sino es una diplomacia muy técnica, muy especializada. En los sectores encargados de la política internacional siempre había muchos problemas cuando el Papa, o más que problemas, preocupaciones, porque el Papa Francisco solía salirse de los esquemas. Todos recordaremos cuando hizo su visita oficial a Bolivia, estando en el aeropuerto y leyendo un discurso que previamente había sido acordado entre las dos cancillerías, de pronto deja el discurso a un lado y dice, estoy pensando en un mar para Bolivia, ¿no? Naturalmente, una declaración de este tipo podía poner en alerta a la diplomacia chilena. Eso no es ningún secreto, todos lo sabemos. En viajes por países asiáticos, también el Papa mencionó el problema de los kurdos, y eso también motivó cierto malestar a nivel diplomático. Ahora, en lo que se refiere a la cuestión de la intervención vaticana en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Papa mismo tomó contacto con el patriarca Kirilos de Moscú, patriarca que tiene el título de todas las Rusias. Y es cierto que el Papa Francisco consiguió tener un primer contacto después de más de 1000 años con el patriarca de Moscú en la sede en el sector VIP del aeropuerto de La Habana, que fue un encuentro casual, entre comillas, que los aviones de los dos líderes religiosos se encontraron para aprovisionarse de combustible y ahí tuvieron una entrevista primero. Pero naturalmente un acercamiento entre el Vaticano y la Iglesia rusa
no es una tarea que pueda tener solución de la noche a la mañana. Requiere mucho tacto, mucho tino y lo concreto es, porque el tiempo es muy corto para ahondar en tantos temas como los que estamos tocando ahora. Lo concreto es que el Papa envió a un cardenal a Moscú para tratar directamente con el gobierno ruso y con el metropolita de Moscú, quien, como es sabido, ejerce una influencia muy especial en lo que se refiere a política interna y política internacional en el gobierno del presidente Putin. El asunto es que por vía informática, vía electrónica, el Papa llega a tener una entrevista directa con el patriarca de Moscú. Y en un momento, el Papa Francisco le dice al patriarca: no podemos actuar de monaguillos, sino actuar de manera independiente. Desde ese momento, el patriarca guardó silencio, no hizo ningún comentario a la prensa ni nada. ¿Cómo trascendió esto? Varias semanas después, el propio Papa Francisco, en una conferencia de prensa, contó cómo había sido su diálogo con el patriarca de Moscú y que él mismo le había dicho: no podemos ser monaguillos de nadie. Bueno, de ahí ya sigue pues la desaparición, el fallecimiento del Papa, y ahora se está abriendo un campo distinto. El, el actual Papa ha recibido en una audiencia muy especial, el primer día de sus actividades, al presidente de Ucrania, y le ha hecho el ofrecimiento que ya mencioné de que fuera la sede ahí. Entonces, estamos ante dos diplomacias, digamos que externamente, en su aspecto formal, son distintas. El Papa León da la impresión de ser más cauto, más reflexivo, ¿no? Y también, como él era, a pedido de su antecesor, era el jefe del dicasterio de los obispos, conocía muy bien ya los entretelones y las personalidades de la mayoría de los obispos y cardenales. Esto explica también cómo a gran velocidad el Papa ha hecho tantas reformas en los discaterios vaticanos. Ha habido prácticamente toda una remoción, un terremoto interno, cambiando funcionarios, destituyendo a otros, acentuando también la participación de la mujer ahí en el gobierno de la Iglesia. Por otra parte, desde el punto de vista internacional, el 19 de mayo, es decir, al día siguiente de su entronización, el cardenal Parolin viajó a Nueva York, a las Naciones Unidas, ¿no?, para pronunciar un discurso que fue escuchado con muchísima atención, donde dice que bajo la guía de León XIV, la Santa Sede promoverá la dignidad humana, protegerá a los vulnerables y construirá puentes allí donde otro modo prevalecería la desconfianza. Y reiteró el compromiso de la Santa Sede de establecer siempre puntos de diálogo, construcción de vías para poder llegar al objetivo de conseguir la paz. Ahí el cardenal Parolin dijo: el Papa nos llama a abrazar una diplomacia del encuentro. Significa que escucha con humildad, actúa con compasión y busca el bien común por encima de todos.
y reafirma su inquebrantable apoyo a la misión de las Naciones Unidas, de ser un fórum donde los estados se comprometen en el diálogo, haciendo oír las voces de sus pueblos y donde se forjan las soluciones a los mayores desafíos de la humanidad. Esto es realmente importante, creo yo, destacar. Y además señala que la Santa Sede continuará alzando su voz moral en defensa de los pobres y necesitados y el desarrollo humano integral. Hasta aquí podríamos decir lo que oficialmente se ha venido conociendo hasta hace muy pocas horas. Yo ni siquiera ha transcurrido un tiempo adecuado como para hacer un estudio sobre las últimas declaraciones que el Papa León XIV ha hecho. Él ha dado respuesta a una, dado respuesta escrita y además ha leído él la carta de respuesta que le dedica a una comunicación que le envió el presidente de Burkina Faso. Se ha difundido en horas de la noche. Sin embargo, me pareció que para este evento que tiene tanta importancia, por lo menos debería hacer alguna mención a este mensaje que fue leído por el Papa y que tiene realmente es el avance de lo que podrá hacer. He tomado nota de algunos de los puntos que considero más importantes para esta oportunidad. Le dice a ese presidente africano que ha recibido su carta como un grito del alma. He leído sus palabras no una, sino muchas veces. Es el clamor de un continente herido por el abandono y la explotación. Dice, la Iglesia en momentos de la historia ha estado al lado de los colonizadores, cuando debería haber estado al lado de los crucificados. Hubo subyugación donde el estandarte de la cruz se hizo junto a las banderas del imperio, y las enseñanzas de Cristo se diluyeron ante las ambiciones de los reyes. Por ello, inclino mi rostro en arrepentimiento. Ninguna institución, por sagrada que sea, está exenta del autoexamen. Y si la Iglesia ha de seguir siendo un faro, no solo debe iluminar al exterior, sino también al interior. Me pregunto, dice, ¿será diferente este papado? Y a eso respondo, no solo será diferente, sino que debe serlo. Dice, los líderes africanos han sido elogiados, no solamente cuando se mostraron flexibles y demonizados, cuando se atrevieron a desafiar los sistemas injustos. Le dice al presidente, usted habló no solo de las cadenas que ataban los cuerpos de nuestros antepasados. Quizás aquí el Papa haya querido aludir a algo que se ha venido rumorando de una ascendencia africana que él tendría, según algunos investigadores. Dice, el colonialismo no fue simplemente una conquista política, sino una traición espiritual. No solo el robo de tierra, sino el intento de borrar la identidad. Algunos de los misioneros llegaron con cruces en una mano, pero tras ellos le seguían cañoneras. Se construyeron pilas bautismales junto al látigo. Se predicaron las escrituras junto a las espadas. La Iglesia no siempre apoyó a los oprimidos, sino con demasiada frecuencia apoyó al conquistador. Cristo lloraría y sin duda sigue llorando por lo que se hizo en su nombre.
En otra parte, continúa, Cristo nunca fue un colonizador, fue un carpintero de Nazaret, de piel morena, ocupado, pobre. Así que prometo bajo este papado revisar nuestra historia, no para insistir en la culpa, sino para erradicar la negación. No para hacer penitencia con palabras, sino para abrir puertas con injusticia. Y que el próximo capítulo sea escrito por manos africanas y en lenguas africanas. Más adelante dice, aunque la Iglesia misma no haya firmado acuerdos comerciales ni contratos petroleros, a menudo ha permanecido demasiado callada cuando debería haber actuado y haberse interpuesto entre los vulnerables y los buitres. Demasiado diplomática cuando el Evangelio exigía disrupción. Dice, hay comunidades donde las mujeres dan a la luz de las velas, mientras buques de carga llenos de recursos preciosos zarpan del puerto custodiado por armas extranjeras. No hablo solo de la tragedia africana, esto es un escándalo global. Es el fracaso de nuestra moral colectiva. Desafiamos a las instituciones que fingen benevolencia mientras negocian el control a puerta cerrada. La Iglesia no debe limitarse a abogar por la ayuda, debe luchar por la equidad. Debemos hablar de arrepentimiento interno y de arrepentimiento económico, pues la verdadera paz no puede existir donde hay robo estructural. Este papado buscará alianzas con economistas, teólogos y reformadores africanos. No nos preguntaremos cómo podemos ayudar a África, sino cómo podemos desmantelar los sistemas que los han perjudicado durante siglos. La justicia económica no es cuestión de números, es cuestión de almas. Ya he cruzado estudios, no encuentro un trabajo digno o cuando lo entierra porque se ahogó intentando huir a una costa lejana, refiriéndose a una madre africana que ve a sus hijos partir hacia el sueño dorado que es Europa en este momento. Debemos preguntarnos de qué sirve la oración si no nos impulsa hacia la justicia. África ha sufrido desde que se trazaron los primeros papas sin su consentimiento, cuando las fronteras fueron fijadas por los marcos de la ambición colonial. Dice, la declaración de independencia, la injerencia no cesó, simplemente cambió de forma. Se censura a las elecciones africanas, mientras que los tratos fraudulentos en otros lugares se califican de irregularidades. Cuando un líder africano habla de nacionalizar recursos, se le acusa de autoritarismo. Pero cuando un director ejecutivo extranjero explota los mismos recursos, se le elogia como innovador. Tenemos que construir un orden global donde algunas naciones actúen con justicia y que otras no tengan que mendigar. Dice también que Cristo fue nacido bajo la ocupación extranjera, refiriéndose a Roma, y fue crucificado por un imperio. No podemos ignorarlo cuando estuvo con los ocupados, no con los ocupados. Continúa el Papa hablando sobre puntos que van a hacer reflexionar muchísimo a los internacionalistas, a los gobernantes, a todos. Es muy interesante y yo recomendaría que este documento sea leído y que tenga la mayor difusión posible cuando habla de la soberanía, los conceptos de la soberanía de los estados,
la situación de los migrantes y de los refugiados, en la cual hay una identificación total con la de su predecesor. Y recuerda que Jesús también fue un migrante. Se refiere al saqueo del patrimonio cultural que ha sufrido África y dice que sin memoria un pueblo no puede sanar, que hay que devolver lo que se robó. Señala que la sabiduría africana es anterior a la construcción de las catedrales. Tiene una frase impactante: que el Vaticano sea conocido no solo por lo que conserva, sino por lo que devuelve. Esto vamos a ver entonces una política, una diplomacia vaticana que va a influir muchísimo en el aspecto de la recuperación del patrimonio saqueado. África no es el futuro de la iglesia, es el presente. Y recuerda la armonía que debe haber en Burkina Faso, en alusión al país del gobernante que le dirigió esa carta. Y hablando de la necesidad de una convivencia armónica entre los cristianos y los islámicos. Y aquí engarza con un documento que me ha parecido a mí siempre magistral, que es el documento de Abu Dhabi, donde se rescatan todas las formas que tiene en común el cristianismo con el islam. África no solo es la cuna de la humanidad, sino también su futuro. Yo creo que en este momento podríamos ya atisbar, avisorar cómo va a ser la política vaticana durante el reinado del actual Papa León XIV. La primera reacción que yo he tenido es que se trata de un papa con convicciones muy seguras, que es un papa con una sonrisa permanente, pero con mucho carácter, que quiere solucionar toda la cantidad de problemas y de desafíos que se encuentra la humanidad en estos momentos. Y también me he puesto a pensar en lo que podría significar la reacción política que muchos países podrán tener frente a este documento emitido hace pocas horas. Me pregunto también cuál va a ser el futuro y los diálogos que el Vaticano va a tener con el mundo europeo, con el mundo de los Estados Unidos, cómo va a ser el diálogo con las grandes potencias. Todo esto es realmente una interrogación enorme. Pero hay otros factores también que son preocupantes. Es un mensaje no solamente a las grandes potencias, sino también es un mensaje que va al interior de cada estado. Y de manera paralela a esto, anteayer se ha dado a conocer la creación de nuevos cargos en el Vaticano. Son 3 cardenales que se han repartido funciones en distintas áreas. Una de ellas corresponde a América Latina y va a estar presidida por el cardenal arzobispo primado de México. También va a haber otro para Asia, que es el cardenal Luis Antonio Tagle, muy conocido en todas partes. Y el otro va a ser un cardenal africano que se va a ocupar del África. Entonces es realmente un papa que está demostrando una preocupación con un estilo distinto del que han tenido sus predecesores. Yo no sé, creo que estoy al borde del tiempo de mi exposición. Le pregunto a... Sí, sí, embajador, nos hemos extendido un poco más del esperado porque el tema realmente lo amerita.
pero no sé, creo que cerramos en 2 minutos, si le parece, para hacer unas... Ya muy bien, sí, estaba pensando porque viene una ronda de preguntas también que los que están participando en este foro quieren hacer. Entonces, muchas gracias por la atención a todos ustedes y continuamos en esta amena conversación y exposición. Listo, muchísimas gracias, querido embajador Juan Álvarez Vita, por el tiempo que nos ha brindado. Igualmente a los expositores que nos han acompañado esta mañana y vamos a dar solamente 3 minutos a cada uno de los expositores para que compartan con nosotros unas últimas reflexiones y dar por terminado este grato encuentro relativo a la diplomacia vaticana durante el papado de Francisco. Escuchamos al embajador Rodríguez Cuadros. Sí, yo creo que quienes nos oyen ya nos han escuchado mucho tiempo y creo que no hay más que decir para no seguir prolongando el evento, que dos cosas muy concretas, ¿no? En primer lugar, que la diplomacia vaticana no solamente es interestatal, sino también es descentralizada, en el sentido que desarrolla sus objetivos a través de las redes eclesiales descentralizadas como Cáritas Internacional, la Red Eclesial Panamazónica, etcétera, el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, y las ONGs, y que en esa línea ha venido trabajando la diplomacia social a través del programa Techo, Trabajo, básicamente, y que yo pienso que va a haber una continuidad en todas estas áreas de acción. Los asuntos de fondo, los estilos, pues los veremos conforme el tiempo vaya esclareciendo cuál es la evolución de las líneas de acción, pero en ningún caso se puede pedir o se puede esperar una continuidad absoluta, sobre todo en los procedimientos y aún en las concepciones de base subyacentes teológicamente a la diplomacia vaticana, porque eso sería pues algo fuera de la realidad, ¿no? La actual diplomacia con el Papa mm, León XIV va a seguir las líneas centrales. Creo que en lo teológico eh, va a buscar un equilibrio entre la teología pastoral de Francisco y la teología de las verdades que tiene que ver más con una visión de cuidado, eh, las definiciones básicas de la teología que durante siglos se ha ido consolidando en el Vaticano, pero tendremos, creo yo, una continuidad con ajustes y esos ajustes van a estar, yo creo, no tanto en la diferenciación, sino en la necesaria, indispensable, conveniente, positiva percepción de que la gestión del Papa León XIV debe poner énfasis en el cambio, en la continuidad de las líneas de Francisco, en las respuestas a un mundo cambiante y complejo, pero también a la unidad de la Iglesia, eh, al saldo de diferencias o percepciones distintas para construir consensos plurales, amplios, que permitan caminar por la fórmula de transformación con unidad. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación escuchamos al doctor César Landa. Muchas gracias. En efecto, creo yo que el legado del Papa Francisco en una época de tensiones globales casi inéditas después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido de alguna forma un contraste por el mensaje de su pontificado, de afirmación, claro, de la paz, del diálogo, de la visión universal en la solución de las crisis eh, ambientales y mirando hacia el futuro. Es una visión moderna, pero también creo yo que esas bases sirven para que el Papa León XIV, que asume el pontificado, ¿no? Bajo un nuevo escenario
mucho más agudo y radical para hablar, por ejemplo, también del interés del nombre que lleva propio, ¿no? Heredero del León 13, sobre la revolución industrial y el Rerum Novarum. El desafío de la inteligencia artificial en esta sociedad digital creo que es un nuevo desafío que va a afrontar el Papa León XIV, pero sobre las bases y los hombros, ¿no? Que ha logrado establecer el Papa Francisco, no obstante las tensiones en el orden internacional. Creo que está la labor, ¿no? Que tiene la política exterior del Vaticano para cumplir precisamente mediante el desarrollo del diálogo, también institutos como la responsabilidad de proteger también que Naciones Unidas promueve y que con esos pactos hacia el futuro de Naciones Unidas y el pacto global que también plantea, ¿no? Para la paz, el Papa Francisco hay una simbiosis, ¿no? Que es las líneas férreas por donde debe transcurrir la política exterior del Vaticano, que por algo tiene antigüedad y calidad, ¿no? En plantear y adecuarse a los nuevos tiempos. Y creo que el papado de Papa León, creo que encarniza también, corporeiza esa nueva visión de la relación de la Iglesia, tanto también como jefe de Estado frente a los problemas mundiales. Eso, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor César Landa. Y cerramos con el comentario del embajador Juan Álvarez Vita. Sí, muchas gracias, doctora Luciana. Yo simplemente me despido de una manera muy breve. Tengo preocupación muy intensa por la seguridad personal del actual Papa, porque la carta que le ha dirigido al presidente africano es realmente muy sintomática y puede haber reacciones que pueden tener un desenlace sumamente triste. Tengo, por un lado, muchas esperanzas de que tenga éxito, porque está basado en la justicia, en la ética, más allá de cualquier principio de carácter religioso. Pero el documento de cuyas principales partes he dado lectura aquí, justifican esa preocupación interna que tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con estos comentarios y estas disertaciones damos por terminado el encuentro SPDI del mes de mayo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la Diplomacia Vaticana, impulsada por el Papa Francisco. Muchas gracias y nos vemos el siguiente mes con un nuevo tema. Que tengan todos un buen día.